Muchachos, buenos días. Buenos días, profe. Muy buenos días a todos. ¿Cómo van? ¿Todos bien, todos bien, todos bien? Sí, profe. Bien. Démosle. ¿Está gripada, hola? Sí, profe, un poquito. Uy, qué complicada la vaina, hola. Ojo con esas gripas, soy yo. Sí, señor. Esas gripas hay que cuidarlas mucho, mucho, porque se le puede complicar a uno una gripa de esas. ¿Mm? Sí, es que yo sufro de rinitis, profe. Ah, Dios, sí. Sí, Bueno, ya señor. en el salón de clase está Juliana, Xiomara, Valentina, Nicole, Yasmín, Carmen, John. eh, María Fernanda, que está pidiendo campo, pero no ha podido ingresar. No sé por qué. Dice que se está uniendo a la clase María Fernanda. Ya está María Fernanda, ya. Eh, Estamos con 8 estudiantes. Bueno, entonces empecemos la de una vez mientras hacemos la introducción y mientras vamos a ir tocando el tema sobre el que vamos a desarrollar la clase del día de hoy. Muchachos, buenos días. Hoy estamos a 7 de julio del año 2020. Nos encontramos en el aula virtual del programa de salud ocupacional de la Institución Universitaria de Colombia. Bienvenidos, muchachos, a la clase. El tema que vamos a tocar en el día de hoy hace relación a lo que hemos venido trabajando en las últimas sesiones de jueves, viernes y el día de hoy, que es acerca de todo lo que tiene que ver con el riesgo psicosocial en nuestra empresa, en el sitio de trabajo, en la entidad donde nosotros eh, habremos de trabajar. Iniciamos a conocer este tipo de problemática, empezamos a conocer este tipo de situaciones a partir de cuando estudiamos nosotros la ley 1010 o la ley del acoso laboral. Vimos que habían unas conductas que constituían acoso laboral, que habían unas formas en que se presentaba el acoso laboral, la iniquidad laboral, la persecución laboral, el maltrato laboral, en fin, las enumeramos, las digerimos y pusimos ejemplos. Y también vimos que la empresa debe tener unos mecanismos tendientes a la protección de esta situación de riesgo, perdón, del acoso y la desprotección laboral, la iniquidad laboral, todas las conductas que constituyen el acoso laboral. Habíamos visto que la empresa tiene que hacerse parte mediante la conformación de un comité, que lo habíamos llamado, ¿cómo era? Que lo habíamos llamado. ¿Cómo llamamos el comité? Coca-Cola. El COCOLA, exactamente. Habíamos dicho que la diferencia entre el COCOLA y el COPAS era muy grande, porque mientras el COPAS se iba a presentar para atender todo lo que era con referente al riesgo laboral, a la seguridad de la salud de los trabajadores, el COPAS, el COCOLA iba a atender todo lo que era la salud y el bienestar psicosocial de los trabajadores. Eso es la función del COCOLA, el Comité de Convivencia Laboral. Habíamos visto que la conformación del COCOLA, igualmente cuáles eran las principales funciones del COCOLA, cómo se escogían, en fin, todo, vimos toda la forma legal que como debía funcionar este Comité de Convivencia Laboral, la norma legal en la que se sustenta y, y atendimos también que esta situación era para atender todo lo referente a los problemas que habían en cuanto a la psiquis, a la psicosocial de los trabajadores, para mejorar el ambiente laboral, eh, eh, el clima organizacional, nos podíamos nosotros apoyar en el COCOLA. Y para eso, pues continuamos con la clase de hoy. Antes de todo, muchachos, decirles mañana en la clase de mañana vamos a socializar las notas. Estaba mirando ahorita mi listado acá y estaba mirando, discúlpeme, tenemos a Paula Daniela, ¿está en clase?
Paula no ha llegado. Juliana está en clase. Sí, señor. Juliana sí está en clase. Eh, Carlos Alberto. Carlos no está en clase. Xiomara, Sí, profe, sí, señor. y todo, pero está Dayana Caterine, no está en clase. Alison, tampoco. Sí, señor, profe. Carmen sí está, sí. Eh, Brigitte, Aquí estoy, profe. aquí está Brigitte. John Jaime, Señor. Michelle Daniela Sí, profe. y Giselle Valentina. Sí, profe. Bueno, listo, ya tenemos unas notas con ustedes, entonces mañana vamos a socializar las notas que tienen, definir si pasan la materia o no pasan la materia. Habrá que lanzar unos salvavidas para algunos que están así como cortos de notas, pero bueno, vamos a hacerlo. Entonces, hoy vamos a hablar del riesgo psicosocial. Vamos a tratar de entender qué es el riesgo psicosocial. Yo había pedido a la doctora Eleana, que es mi docente, mi profesora, que es la especialista en cuanto al riesgo psicosocial, porque ella es doctorante en psicología. Entonces le había pedido que nos acompañara. Entonces esperemos que la doctora de pronto haga su arribo a la clase. Mientras tanto, les voy a pasar un video, muchachos, como para ir entrando, para ir entrando en calor, para que empecemos a conocer qué es el riesgo psicosocial. Nos vamos a dar cuenta, perdón, que este riesgo psicosocial tiene que ver mucho con lo que ya habíamos hablado antes. Todo lo que era el maltrato laboral, todo lo que era las formas en que se presentaba estas situaciones. Pero vamos a entender que este riesgo psicosocial es el que afecta esto del trabajador, la psiquis del trabajador. Entonces, vamos a ver el video, muchachos. Vamos a tratar de entender mientras ya nos metemos en contexto, mientras ya le empezamos a dar un duro. Miremos el video y el video nos va a servir para que nosotros tratemos de entender sobre el tema que vamos a hablar hoy. Les pido por favor mucha concentración, pónganle mucho cuidado al video, tratemos de entender, tratemos de empezar a comprender algunos términos, a diferenciar algunas situaciones. De pronto, muchachos, el día de hoy tendré que terminar la clase unos 15 minutos antes porque tengo reunión con la eh, parte administrativa y directiva de la universidad. A las 10 de la mañana estamos citados, entonces de pronto tendré que terminar la clase unos 10 minuticos antes. Pero empecemos entonces con el video. Vamos a ver el video acerca de qué nos está hablando eh, 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 esta situación de riesgo psicosocial. Permítame un momento que tenía ya el video listo acá, pero entonces pues, nuevo asistente, reunión, no me lo va a bajar. Riesgo psicosocial, entonces miremoslo a ver. Oiga, no voy a poder. Este riesgo psicosocial, permítame, ya muchachos, ya. Ahora sí, ya muchachos,
vamos a mirar el video que es acerca de riesgo psicosocial. Ya le está compartiendo la pantalla, ¿ya la están viendo la imagen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces pongámosle cuidado al riesgo psicosocial. ¿Qué es el riesgo psicosocial? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo lo podemos nosotros identificar? Y vuelvo y les digo, pongámosle cuidado porque esto sí es delicado en cuanto a lo que nosotros nos estamos preparando. Bienvenidos a las capacitaciones Consultec por nuestro bienestar. Hoy veremos el riesgo psicosocial. ¿Se ha preguntado o ha escuchado que algún compañero ha sufrido de estrés? ¿Ha padecido violencia laboral? ¿Acoso sexual? ¿O que simplemente está desgastado profesionalmente y muy aburrido? ¿O con inseguridad en su contrato? ¿Incluso que se ha enfermado por causa del trabajo? Bueno, atención, porque estos son algunos de los riesgos psicosociales que pueden tener los trabajadores y que no podemos dejar que sucedan. Pero, ¿por qué se producen estos riesgos psicosociales? Los factores que los producen están asociados por lo general a las condiciones del trabajo y a la mala organización de las empresas. Por ejemplo, un mal diseño del puesto de trabajo o deficientes condiciones ambientales. También un ritmo de trabajo desequilibrado, la monotonía, la carga de trabajo y responsabilidades extremas en los trabajadores. Asimismo, por causas relacionadas con el tiempo, como jornadas excesivas y sin pausas, el trabajo a turnos y poca flexibilidad de los horarios. Y por supuesto, el abuso de poder de algunos jefes, la poca participación del trabajador en las decisiones, la mala comunicación en la empresa, la baja remuneración y hasta las relaciones con su propia familia. Todo esto puede afectar de manera negativa la integridad física, personal y dignidad del trabajador, así como el equilibrio mental y hasta la salud. Eso sin contar las consecuencias en la empresa como accidentes de trabajo, ausentismo, bajas laborales, pérdida de elementos y, por supuesto, productividad. Pero, ¿cómo prevenir estos trastornos psicosociales? Desde la organización, fomentando liderazgo sano, creando mecanismos de participación, comunicación y trabajo en equipo, promoviendo actividades de profesionalización y ascenso, estimular el autocuidado y la seguridad, cero tolerancia a cualquier forma de acoso. Desde la persona, trabajar en una buena comunicación con los compañeros, aplicar algunas técnicas de relajación para estar tranquilos, estar decididos a tomar decisiones y solucionar problemas de manera ágil y efectiva, manejar bien el tiempo e incluso las finanzas y sobre todo mantener una buena alimentación. Recuerda que en Consultec lo primero es nuestro equipo de trabajo. Por eso queremos que siempre estés a gusto y sobre todo que participes en todas las jornadas de prevención y buenas prácticas. Recuerda que el equipo de HSEQ está para apoyarte en lo que necesites. Nos vemos en una próxima capacitación. Bueno, muchachos, vimos entonces ya en lo que hace referencia al riesgo psicosocial que se presenta en la empresa, en la entidad, ¿cierto? Tratamos de entender en este video que vimos, pues es algo que nos está hablando con la suficiente claridad respecto de esas conductas que constituyen el riesgo psicosocial en la organización, en la empresa donde nosotros estamos trabajando. Vimos que se presenta ese riesgo psicosocial de muchas maneras, en muchas formas, y ya nosotros tenemos más o menos una idea
de qué es el riesgo psicosocial. Ya nosotros vimos y tratamos de comprender más o menos a qué se está refiriendo cuando nos está diciendo que existe un riesgo, una categoría de riesgo, una forma de riesgo psicosocial. Para eso pues vamos a adentrarnos un poco más en esas cuestiones de la psiquis de la persona, de la psiquis del individuo, y vamos a analizar más a profundidad el riesgo psicosocial. Vimos que los trabajadores que están sometidos a esta condición de riesgo psicosocial pueden estar incluso por las sometidos al riesgo psicosocial, incluso por la mala organización empresarial, por las condiciones del lugar donde trabaja, que también puede ser porque hay una mala planeación, se ejerce de una mala manera el liderazgo por parte de los jefes, en fin, un pocotón de conductas que constituyen o que pueden llevar a ese trabajador la mala remuneración, mucho trabajo, en fin, unas situaciones que pueden llevar al individuo en riesgo psicosocial. Que ese riesgo psicosocial en algún momento se nos puede convertir en algo médico. Y yo les contaba a ustedes de la situación de la persona que tuvo que ser internada en clínica de reposo porque nadie le puso cuidado al riesgo psicosocial que estaba sufriendo esta persona. Entonces, se nos puede convertir en algo grave. Accidentes laborales, la gente está muy desmotivada, la gente no se concentra, la gente está preocupadísima. Ayer, en el día de ayer, a mí personalmente iba para la universidad y un tipo me estrelló el carro por la parte de atrás. Cuando yo me bajé a mirar a ver qué era lo que pasaba, el tipo me dijo: doctor, qué pena, la culpa es mía. La verdad voy demasiado estresado, tengo problemas en mi trabajo, la verdad tengo muchos inconvenientes, discúlpeme, yo soy abogado también y bueno, en fin. Pero el tipo iba tan preocupado con su problema del trabajo, con su carga laboral, que me estrelló mi cargo. Yo no tenía la culpa porque yo no iba ni estresado ni nada de esa vaina, pero me aguanté el mamonazo y ahí tuve problemas. Entonces todo eso nos puede llevar a nosotros, el riesgo psicosocial nos puede llevar a todo eso. Ya, muchachos, llegó la doctora Eleana, que es la doctora que está próxima a graduarse ya como doctora en psicología, no, ya no en pregrado, sino doctora en doctorado. Entonces es la persona que maneja esta parte del riesgo psicosocial. Me tomé el atrevimiento de invitarla. Y muchachos, aprendamos todos de esta situación. Sentémonos cómodamente, pongámosle cuidado a la doctora, que es la que sabe de esta vaina, porque ella se desempeña en ese ramo, y démosle ingreso, porque no le he dado ingreso a la doctora, y entonces aprendamos del riesgo psicosocial, qué es el riesgo, cómo se presenta, cómo atenderlo nosotros como saludistas ocupacionales en la empresa, encargados de la salud y el bienestar de nuestros trabajadores. Doctora Eleana, muy buenos días. Doctora Eleana, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Bien? Buenos días. Doctora, antes que todo, pues agradecerle a usted su tiempo, su deferencia para con nosotros, acompañarnos en esta clase. Sé de sus conocimientos, sé de verdad de su experticia, aparte de que pues usted es mi profesora en la materia. Por eso la invito para que por favor nos dé unas luces acerca del riesgo psicosocial. Se encuentran en este momento los estudiantes de primer semestre del programa de salud ocupacional de la Institución Universitaria de Colombia. Y pues los dejo con usted, doctora. Muchas gracias por su compañía. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, profesor Milton. Sí, efectivamente, como les comentó el profesor Milton, esta es mi área de experticia. Es en el área en el que más me desenvuelvo y pues personalmente me gusta mucho lo que tiene que ver con los factores de riesgo psicosociales. Algo muy importante en relación con los factores de riesgo psicosociales es que a diferencia de los otros peligros, los riesgos psicosociales no son tan evidentes. Por ejemplo, si nosotros hablamos de físico por ruido,
el ruido se puede escuchar, si es un ruido intermitente, continuo, o por ejemplo, si estamos hablando de físico por temperaturas extremas, pues igual las temperaturas extremas se pueden sentir, está haciendo mucho calor, mucho frío, hay un disconfort térmico. Si estamos hablando de condiciones de seguridad, pues también se pueden observar. Pero los riesgos psicosociales no son observables. Cuando nosotros empezamos a evidenciar que se están presentando unas situaciones que están afectando al trabajador, es porque ya el riesgo psicosocial está instaurado, o sea, ya se están presentando a presentar patologías que son producto, consecuencias, secuelas de lo que tiene que ver con los factores de riesgo psicosociales. En este momento quiero compartir con ustedes una película muy corta, se llama Tiempos Modernos de Charlie Chaplin. Esto fue una sátira que Charlie Chaplin en 1939, cuando se estrenó esta película, hizo en relación con el capitalismo, con todo ese capitalismo salvaje que se vivía, el proletariado, la burguesía. Y a raíz de pues, toda la situación que se estaba viviendo, sobre todo que pues ya estaban saliendo de la Gran Depresión, entonces, esto fue una forma como Charlie Chaplin tuvo para poderse quejar ante la situación que se estaba viviendo. Y aquí podemos ver reflejado de gran manera lo que tiene que ver con los factores de riesgo psicosociales. Entonces, los invito a que revisen, a que miremos este video y una vez finalizado el video vamos a ver en dónde pudimos evidenciar situaciones que generan riesgos psicosociales. Permítanme en un momento, les comparto. Listo. Atención, capataz. Acuda al banco 5. Compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, banco 5. Atención, capataz. Philip Bauerkin. Philip Bauerkin. No pierdas tiempo. Vuelve al trabajo. ¡Vamos! Estas no son más que algunas de las maravillosas características de la máquina de comer Kellogg's. Permítanos hacer una demostración con uno de sus trabajadores, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Recuerde, si desea seguir a la cabeza de sus competidores, no puede permitirse ignorar la importancia de la máquina de comer Kellogg's. La hora del almuerzo. No me interesa, no es práctico. Se ha vuelto loco.
de una depresión nerviosa, pero sin trabajo sale del hospital para empezar una nueva vida. Procure estar tranquilo y evite las emociones fuertes. Nuestra inocente víctima, apresada como líder comunista, languidece en la cárcel. Bueno, eres un hombre libre. ¿No puedo quedarme un poco más? Estoy tan contento aquí. Esta carta te ayudará a conseguir. Fábricas vuelven a abrir. La fábrica de Mills contratará hombres esta mañana. Bueno, muy bien. Dentro de la película que acabamos de observar, ¿qué me pueden decir? ¿Qué vieron que esté relacionado con lo que tiene que ver con riesgos psicosociales? ¿Quién quiere hacer algún comentario? Mucha sobrecarga laboral. Sobrecarga laboral, muy bien. ¿Dónde observamos la sobrecarga laboral? ¿En qué momento de la película lo pudimos observar? En casi todo él se la pasa mucho trabajando, o sea, lo pueden hacer muchas cosas. Muchas cosas. ¿Qué tantas cosas lo vimos haciendo? Cuando me habla de muchas cosas, ¿cuáles fueron las que observó? Por lo menos cuando le están haciendo la prueba con la mazorca. Bueno, la prueba con la mazorca no era una actividad. Lo que pasa es que lo que se buscaba era que los trabajadores no perdieran tanto tiempo en la hora de almuerzo, y con el fin de poder optimizar el tiempo en la hora de almuerzo, lo que se quería era precisamente que los trabajadores pudiesen agilizar su almuerzo. Llega una persona externa con una idea novedosa, según él, en donde iba a haber una máquina de almuerzo para que pues optimizaran el tiempo. Pero ¿qué ocurrió? Que el jefe o el dueño de la fábrica dijo, no, eso no es práctico. O sea que eso es algo adicional. Pero ¿cuáles eran las labores que hacía en este caso Charlie Chaplin, nuestro trabajador, allá en esa fábrica? ¿Qué era lo que él hacía? Apretar tornillos. A ver, tranquilos, comenten. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué fue lo que ustedes observaron que él hacía? Pues Apretar, era una ¿Cómo? máquina toda rápida, ¿no, profe? apretar Era una tornillos. máquina rápida, claro, era una máquina de línea donde el uno hacía una cosa, el otro otra cosa, el otro otra cosa. ¿Qué era lo que? Ah, bueno, aquí dice Carmen, trabaja en una máquina como sujetando tornillos. Exactamente. Aparte de verlo sujetando tornillos, como está comentando Carmen, lo vimos hacer otra actividad laboral, o sea, que estuviera relacionada con su cargo. Adicionalmente, apretar tornillos. ¿Máquina de cartas? ¿Cómo? ¿La máquina de las cartas? ¿La máquina de las tartas? Las cartas, profe, es que no
No, no entiendo. Bueno, aquí dice Carmen Murillo que no lo vio haciendo nada más. No, no hacían más nada. Esa era la actividad que él desempeñaba, ¿verdad? Esa era la actividad que él desempeñaba. Entonces, con base en eso, vamos a ver este anexo, que es el anexo A de la GTC 45, y nos vamos a enfocar aquí en la columna psicosocial, aquí en esta parte. Entonces ya tenemos claro que la actividad que desarrollaba, que la única actividad que desarrollaba nuestro trabajador era estar apretando tornillos. E inclusive ustedes se dan cuenta cuando llega el supervisor a apoyarlo y él suelta las herramientas que está utilizando, ¿cómo va caminando? ¿Cómo va caminando él por ese pasillo? ¿Qué movimientos hace en sus brazos, en su cuerpo? Ojo. Ah, bueno, voy a mirar aquí el chat que dice Carmen, no tiene tiempo de descanso, trabaja en una máquina sujetando tornillos, incómodo, camina raro, exactamente. Aparte de que camina raro, ¿cómo es el movimiento de sus brazos? Como si estuviera temblando. Como si estuviera temblando. ¿Alguien más iba a decir algo? ¿Alguien iba a comentar? No, bueno, Que no les dé sí, pena, no sientan vergüenza. exactamente, como si estuviera temblando. Y el movimiento simulaba levemente como si estuviera tratando de apretar tornillos. Aquí en este anexo A, por favor me dicen, aquí en esta columna, en qué parte podríamos calificar, podríamos enfocar lo que tiene que ver con la parte psicosocial. A ver, el hecho de estar todo el día haciendo la misma actividad que es apretar tornillos, ¿en qué parte de esta columna lo clasificaría? ¿Están viendo el cuadro, sí? Sí, señora. Listo. Característico. Aquí también tengo abierto el chat por si quieren escribir por el chat. ¿Sería como la de condiciones de la tarea? Sí. Condiciones de la tarea. Y dentro Carga de las mental. condiciones de la tarea, ¿en cuál lo incluiríamos? ¿Sí ve que después de condiciones de la tarea abre un paréntesis? Sí, señora. Carga Muy mental. bien. ¿En cuál lo incluiríamos de esos? Como en la monotonía o en la carga mental, ¿no? Exactamente. Tendría más relación con la monotonía. Cuando hablamos de carga mental, es todo, digamos, el esfuerzo, todo el desgaste que se da a Mental. nivel de carga mental. Por ejemplo, cuando yo atiendo a público, ahí se da un alto nivel de carga mental. Pero cuando estoy todo el día apretando tornillos, esto tiene relación con la Monotonía. Exactamente, con la monotonía. Entonces vemos que aquí hay una monotonía en el trabajo y esto está relacionado en las condiciones de la tarea. Muy bien, ¿qué otra situación vimos en el video? Ya vimos que nuestro trabajador tenía una condición de la tarea que era por monotonía. Muy bien, ¿qué otra situación vimos? Cuando Dentro se de fue la para, ritmo, ¿Cómo? cuando, el ritmo en el que trabajaba, Sí. cuando se fue para, como para un lugar a fumarse cigarrillo y le apareció en una pantalla el jefe, ¿no? ¿Y qué le dice el jefe? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en Que no esa pierda el escena tiempo. específicamente donde él está tratando de fumarse un cigarrillo y aparece el jefe? ¿Qué ocurre ahí? Le dice que no pierda el tiempo y que se vaya a trabajar. Muy bien, exactamente. ¿Quién está hablando? Xiomara. Xiomara. Ahora, como Xiomara la tiene clara, esa situación que se presentó, Xiomara, ubíqueme acá en esta columna donde clasificaría esa situación que usted evidenció en el baño, Xiomara. Bueno, profe, va a leer, a ver. Listo, muy bien. Trabajo. Mm,
Interfase personal, profe. Donde dice interfase persona-tarea. Ah, persona-tarea, sí, señora. Persona-tarea. Pero dentro de esa interfase persona-tarea, dentro de lo que está entre paréntesis, ¿dónde lo ubicaría? No. Tranquila, si no, busque otro espacio donde... Ok, no dice. Ajá, tranquila, no hay problema. Profe, sería como en la jornada de trabajo, ¿no? En jornada de trabajo. Y dentro de jornada de trabajo, ubíqueme dónde lo clasificaría. Pues en pausas o en En descansos. pausas. Sí, profe, en pausas. A ver, cuando hablamos de pausas, las pausas son esos espacios de descanso que hay para el trabajo. Y la jornada está más relacionada es con los turnos. O sea, si es diurno, si es nocturno, si es fin de semana, si tiene que trabajar horas extras o no tiene que trabajar horas extras, ¿no? Pero miremos que lo que nos dijo Xiomara es esa relación que se da entre el trabajador y el jefe. ¿Será que está más relacionado con pausas o estará más relacionado con otro aspecto? Carmen envía por el chat. Carmen, dicen condiciones de la tarea mental, ya que si está, sí, pero recordemos que es la relación jefe-subalterno. ¿Dónde Sí. podemos encontrar esa relación aquí en esta columna? Profe, ¿podría ser características de la organización del trabajo? Y dentro de características de la organización del trabajo, ¿con cuál lo relacionamos? Comunicación. Comunicación. Sigamos revisando. Carmen dice que de cohesión. Cohesión. Sigamos revisando. Entonces, ¿en cuál ¿En es? gestión? ¿Gestión qué? Organizacional. Gestión, organización, sí, eso. Muy bien. Y ¿En dentro estilo de mando? Exacto, muy bien. ¿Quién lo dijo? Juliana. Juliana, perfecto, Juliana, muy bien. Tiene relación con la gestión organizacional y dentro de la gestión organizacional está el estilo de mando, o sea, ese liderazgo que ejerce el jefe. En este caso, el estilo de mando era un estilo de mando autoritario, o sea, prohibido descansar, vaya, trabaje, el tiempo es dinero, no pierda tiempo. ¿Ven? Entonces, eso hace que se aumenten los factores de riesgo psicosociales. Y otra situación que también pudimos observar, aquí tiene cabida en lo que tiene que ver con las características de la organización, pero no con comunicación y con cohesión, sino con las demandas cualitativas y cuantitativas de la labor, que es esta última parte, esto. Es lo que tiene que ver, por ejemplo, cuando a mí me ponen metas y yo tengo que trabajar en relación a esa meta. Y si veo que, por ejemplo, se me está acabando el mes y me falta un 30% para cumplir la meta, pues eso hace que se me aumente toda esa angustia que yo puedo tener porque no estoy cumpliendo la meta. ¿Ven? Entonces, en el caso de nuestro trabajador, vamos a suponer que él durante su jornada de trabajo tenía que apretar 500 tornillos. Entonces no podía bajar el ritmo porque si bajaba el ritmo, pues iba no a cumplir la meta. Y unido a eso, como estaban en una banda, si ustedes se dan cuenta hay una banda, él apretaba tornillos, pero el compañero de al lado, ¿qué hacía? ¿Qué movimiento le veían que hacía? ¿Los ajustaba? El que los ajustaba era Charlie Chaplin. ¿Qué hacía el compañero de al lado? Dejarlos pasar. ¿Cómo? Golpeaba los tornillos, dice Carmen. Golpeaba, exactamente, muy bien, Carmen. Él golpeaba los tornillos. Entonces, esto es lo que se llama un trabajo en línea. Entonces, ¿qué ocurría? Si Charlie Chaplin se atrasaba, pues entonces el compañero de al lado no iba a poder seguir martillando esos tornillos y tendrían que parar la producción. Eso es lo que tiene que ver con las demandas cuantitativas y cualitativas. ¿Cuántos
tornillos tengo que apretar y la calidad en que tienen que estar apretados esos tornillos. Y adicionalmente, al principio de la película, ¿cuál es la primera imagen que observamos? Después que aparecen los carteles que dice Tiempos Modernos, Charlie Chaplin, ¿cuál es la primera imagen que aparece en la película? Pues una cantidad como de animales, ¿no, profe? ¿No era? Una cantidad de animales. ¿Alguien recuerda qué animales eran? Como unas ovejas. Yo vi Como algo unas como blanco. ovejas. Sí, exactamente. Eran unos borregos, o sea, unas ovejas. Sí, Y esas ovejas, esa cantidad de animales que iban caminando, esa cantidad de ovejas, iban en una misma dirección. Una vez sale esa imagen, ¿cuál es la siguiente imagen que aparece? Personas. Una cantidad de Personas. personas saliendo del subway, o sea, del subterráneo, y que se dirigían a sus lugares de trabajo. Eso es una alegoría que hace Charlie Chaplin en relación con las personas que tienen que ir a trabajar, que salen como borregos al matadero. En este caso salen como borregos a su lugar de trabajo, porque en ese tiempo, recordemos que las condiciones higiénicas de esos lugares de trabajo no eran las más adecuadas. Los niveles de ruido eran muy elevados, la iluminación pues no era la mejor, había hacinamiento. Entonces, por eso él hace esa alegoría de los borregos que van para el matadero, como las personas que van a ir a trabajar a morirse en vida en sus lugares de trabajo. Por eso es que aparece esa comparación entre ese grupo de animales y ese grupo de personas. Y como pudimos ver en este video, pues todas estas situaciones nos van a generar, se van a permitir que se presente lo que tiene que ver con los factores de riesgo psicosociales. En los años 70 y parte de los 80 hubo una teoría que era la de tiempos y movimientos. Esta teoría de tiempos y movimientos lo que buscaba era precisamente hacer más aptos, más idóneos todos los procesos para que se optimizara el tiempo y también se disminuyeran los costos. ¿Pero a costo de qué? Precisamente que los trabajadores se mecanizaran, que los trabajadores perdieran como su esencia humana y se volvieran eran máquinas de producir. Finalmente esta teoría pues quedó reevaluada, la cambiaron, pero en su momento cuando salió pues tuvo gran impacto, pero posteriormente se pudo evidenciar que los seres humanos no somos máquinas para estar haciendo mecanizadamente una serie de actividades. Nosotros tenemos la posibilidad de pensar, de sentir, de actuar, de tomar decisiones. Y por eso pues finalmente esta metodología de los tiempos y movimientos pues fue recogida ya por otros modelos, que dentro de esos empezó el TQM, que no es te quiero mucho, ¿no? Es Total Management Quality, que tiene que ver es con los sistemas de gestión de calidad, en donde se busca que el trabajador, que en este caso se le llama es colaborador, esté satisfecho, esté contento con lo que se realiza y que ese colaborador, al estar satisfecho, pues pueda desarrollar de una manera adecuada su labor y por ende pueda brindar un adecuado servicio al cliente, que en últimas es el que nos interesa, que esté feliz, que esté contento con la organización. Bueno, muy bien, entonces vamos a entrar ya propiamente en el tema de lo que tiene que ver con los factores de riesgo psicosociales. Permítanme en un momento, les comparto pantalla. Bueno, entonces vamos a ver acá. Listo. Muy bien, los factores de riesgo psicosociales. Como les decía inicialmente, los factores de riesgo psicosociales son unos peligros que son muy importantes dentro de la organización,
pero que infortunadamente cuando ya empezamos a evidenciar que se están dando situaciones que afectan la parte psicosocial, es cuando ya se están presentando sintomatologías. Ya tenemos trabajadores depresivos, tenemos conflictos en el trabajo, tenemos clima laboral negativo, tenemos una cultura organizacional que no es la adecuada, y pues todo esto conlleva a que se puedan presentar diferentes situaciones a nivel organizacional. Los factores de riesgo psicosociales se caracterizan porque tienen unos efectos a nivel general en la salud del trabajador. Los factores de riesgo se van instaurando en la psiquis del trabajador, y cuando ya se empiezan a evidenciar, cuando ya se empiezan a presentar sintomatologías, es porque ya precisamente nuestro trabajador está somatizando lo que está sintiendo a nivel psicológico. Son muy difíciles de objetivar, por lo que les comento. Nosotros, a diferencia de los otros peligros que podemos evidenciarlo, podemos verlo, podemos sentirlo, los factores de riesgo psicosociales no se pueden observar tan fácilmente. Afectan otros riesgos. Entonces, por ejemplo, si yo me desconcentro por una sobrecarga laboral, ¿qué va a ocurrir? Pues que no voy a tener todo mi estado de alerta, de vigilia, y pues si estoy manejando una máquina, pues lo más probable es que vaya a tener un accidente de trabajo. Y tienen escasa cobertura legal, aunque en Colombia se han estado haciendo grandes avances a partir de la ley 1562 de 2012, que es lo que tiene que ver con la ley de riesgos laborales. Ya se le empieza a dar una mayor importancia. Posteriormente se cambia la tabla de riesgos laborales, entramos a ver la 1477-2014, que en el grupo 4 y 5 es la que le da una parte muy importante a lo que tiene que ver con los factores de riesgo psicosociales. Adicionalmente tenemos la resolución 2646 de 2008, que es la que habla de la batería de riesgos psicosociales, y la resolución 2404 del año pasado, de 2019, que es la que establece los protocolos para la atención en factores de riesgo psicosociales. Entonces, en el caso de Colombia, sí se ha venido dando pues un gran avance en lo que tiene que ver con la parte psicosocial, pero aún falta mucho. La verdad, falta mucho por lograr, pero por lo menos es un comienzo. Los riesgos psicosociales se encuentran moderado por otros factores a nivel personal. O sea, aquí las características individuales son muy importantes, y pues obviamente tienen una preponderancia, que es lo que hace que algunos factores de riesgo psicosociales se vean más reflejados en unas personas que en otras. También es difícil intervenir sobre ellos porque, por lo que les comento, hasta que no están instaurados, hasta que la persona no empieza a presentar una sintomatología, es que se empieza a pensar que se está dando una situación a nivel psicosocial. Y al igual que los otros peligros, pues igualmente se gradúa de acuerdo a la probabilidad que ocurra, y si llega a ocurrir, qué tan severo es ese peligro o ese factor de riesgo psicosocial. ¿Cuáles son los factores que se pueden presentar? Uno, la cultura y el clima organizacional. El clima organizacional es lo que tiene que ver con la percepción, con lo que los trabajadores evidencian, sienten en relación con el ambiente que se da en la organización. Y la cultura organizacional tiene relación con los ritos, creencias, historias de cómo se debe pensar, sentir, comportarse en la organización. Entonces, si nosotros tenemos un clima organizacional en donde yo puedo hacer aportes, pensar, trabajar en equipo, son reconocidos mis aportes, en donde tenemos una cultura del cambio, una cultura en donde no se habla de subalternos, sino se habla de colaboradores, pues obviamente ese clima y esa cultura organizacional va a ser un ambiente bonito, agradable, interesante, que uno se levante los lunes por la mañana y diga qué rico voy a trabajar. A diferencia, si es una cultura y un clima organizacional en donde es coercitivo, autocrático, todo se maneja con gritos, con insultos, con regaños,
prohibido pensar, prohibido pedir permisos, prohibido tener vida social fuera del trabajo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que para mí el hecho de ir a trabajar va a ser un suplicio, un tormento, va a ser algo difícil, complicado, y mi estadía en ese lugar pues va a ser que sea mucho más complicado. También tenemos la comunicación. Hay diferentes maneras de comunicación. Hay organizaciones que buscan que la comunicación sea más face to face, cara a cara, y hay organizaciones donde todo es más formal, más jerárquico, en donde es por medio del memorando, del correo electrónico, de la parte escrita. Entonces, también la comunicación tiene relación. El rol son las expectativas sobre el modo en que se comporta una persona y cómo se pueden ver afectadas por su conducta. O sea, yo espero que una persona que tiene cierta profesión se comporte de determinada manera. Pero, ¿qué pasa cuando mis expectativas no son adecuadas con el rol que desempeña esa persona? Ejemplo, vamos a suponer que ustedes ya están trabajando en un sitio de trabajo, pero ustedes que son los salubristas, que son los que deben liderar, llevar adelante todo lo que tiene que ver con las normas de seguridad y salud en el trabajo, con todas las medidas de seguridad, ustedes son los primeros que le incumplen. No se ponen los CPP, ingresan por ejemplo, a la parte de producción, su protección auditiva, por ejemplo, en este caso que estamos en esta situación de pandemia, no utilizan su tapabocas. Entonces uno diría, pero espere, ¿cómo así? Si el salubrista, que es el que tiene que dar ejemplo, no lo está haciendo, entonces, ¿cómo me viene a exigir a mí que yo sí tengo que utilizar mis cascos, mis guantes, mi careta, etcétera? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la parte de rol. También tenemos la parte de relaciones interpersonales. Es el estilo de liderazgo. Como lo pudimos ver en la película de Tiempos Modernos, el dueño de la empresa se preocupaba era porque los trabajadores estuvieran laborando. O sea, el hecho de que entraran al baño era perder el tiempo. Y hay organizaciones, a pesar de que esta película se filmó en 1939, hoy en día, siglo XXI, año 2020, todavía encontramos organizaciones donde consideran que el ir al baño es perder tiempo. Yo tuve la oportunidad hace poco tiempo en una organización de conocer a una persona que él consideraba, porque pues yo le estaba diciendo que era importante realizar las pausas activas, que al menos 5 minutos cada 2 horas, para que los trabajadores pues pudieran hacer unos estiramientos. Y la respuesta del encargado de esa área dijo, pero ¿para qué pausas activas? Si ellos van 3 veces al baño durante el día, con eso ya tienen las pausas activas más que suficientes. 2020, imagínense, o sea, uno diría, siglo XXI, pues esas cosas no se deben dar, pero sí, tristemente encontramos organizaciones en donde si el trabajador no lo ven desarrollando una labor, está perdiendo el tiempo. Y si ven esta imagen que les coloqué acá donde dice, hoy es lunes a trabajar, si ven con esa cara de felicidad que entran los trabajadores aquí a la oficina, si ven la cara que pone el jefe, esa cara como tan motivante de decirle, muchachos, vamos a empezar nuestra jornada de trabajo. Esto es lo que tiene que ver con los estilos de mando. ¿Ven? Los conflictos son situaciones que se presentan en relación con mi postura, con lo que yo pienso. El conflicto como tal no es malo. Es más, es bueno que existan conflictos. La diferencia está en cómo se manejan los conflictos. Si yo como jefe llego a observar que hay un conflicto en mi lugar de trabajo, ¿cómo lo manejo? Siento a las partes para ver qué es lo que está ocurriendo y establezco compromisos para que se termine el conflicto. Despido a uno y al otro lo amenazo que si sigue molestando también lo voy a despedir. Levanto el techo a gritos y les digo pónganse a trabajar. Eso marca una gran diferencia en lo que tiene que ver con los estilos de liderazgo.
No es lo mismo un jefe autoritario a un jefe democrático, transformacional, que con su ejemplo impulsa a hacer más labores que estando gritando. En mi ejercicio profesional, yo he tenido muchos jefes, pero de toda esa cantidad de jefes que he tenido, hay 3 jefes que recuerdo con mucho cariño, con mucho aprecio, porque fueron personas que no solamente me orientaron a nivel profesional, sino también me orientaron a nivel personal. Y esas personas que más que ser un jefe, es un maestro, es un orientador, son las personas que a pesar de que pasen años, décadas, uno los sigue recordando, los sigue apreciando y sigue poniendo en práctica todas esas orientaciones que le dieron. Entonces, cuando yo pienso que como jefe, el grito, el maltrato, la humillación pública es la mejor manera de orientar a mis subalternos, pues la verdad sí estoy fallando de entrada. Los conflictos son situaciones que se presentan entre las personas de acuerdo a las posturas que tienen. Y el apoyo social es lo que tiene que ver con las redes sociales. Pero no son redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp, no son esas redes sociales. Son las redes sociales que nosotros tenemos dentro de ese apoyo social. Y tenemos la red social primaria y la red social secundaria. ¿Alguien sabe cuáles son esas redes sociales primarias y secundarias? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede orientar? No, profe, yo no. No tienen conocimiento. Bueno, una pregunta. Ay, la hermana Carmen. Hermana. Bueno, aquí veo que están escribiendo. Vamos a ver qué dice el chat. Dice, no señora. Hermana, una pregunta. ¿Usted con quién vive? ¿Nos puede escribir por el chat, por favor? Con mis hermanas de la comunidad. Esas hermanas de la comunidad son la red primaria de la hermana Carmen. O sea, esas hermanas con las cuales está en esa misma comunidad, conviviendo todos los días, compartiendo, esa es su red primaria. Entonces, aquí en este caso, ¿quiénes viven con su papá, su mamá y sus hermanos bajo el mismo techo? A ver, ¿quiénes? ¿Quiénes de los aquí presentes? Voy a preguntar, como no son muchos en este grupo, entonces voy a empezar a preguntar. Xiomara Garzón, ¿usted con quién vive? Yo vivo con una prima, profe. Con una prima. Adicionalmente de su prima, ¿con alguien más? Sí, pues con las hijas, el esposo y la mamá. Listo. Entonces digamos que esa prima y el esposo de esa prima vienen siendo su red primaria. ¿Usted tiene padres? Sí, señora. ¿Y sus padres viven en Bogotá o viven fuera de Bogotá? No, fuera de Bogotá, profe. Fuera de Bogotá. ¿Usted tiene hermanos? Sí, señora. Esos hermanos y esos padres que viven en otro lugar vienen siendo su red secundaria. La red secundaria es ese segundo anillo en el cual yo me puedo apoyar en caso de que yo necesite algún tipo de ayuda. ¿Sí nos quedó clara la diferencia entre la red primaria y la red secundaria? Sí, señora. Entonces, Dayana, dígame por favor cuál es su red primaria y cuál es su red secundaria. Mi red primaria sería mi mamá y mi hermano. Muy bien. Mi red secundaria sería como mis familiares. Sí, Como por decir, ¿cómo cuáles? mi Por ejemplo. mi Abuelo. abuelo, Ajá. mis tíos. Tíos, muy Y bien. mis primos. Exactamente. Exacto. Juliana, por favor, ¿cuál es su red primaria y su red secundaria? Mis papás y, o sea, mi red primaria sería mis papás y mis hermanos. Muy bien. ¿Y su red secundaria? Mi tía. Su tía. Exactamente. Nicole, ¿cuál es su red primaria y su red secundaria?
Pues la primaria sería mi papá y mi hermana. Ajá. Y la secundaria, pues mi mamá y mis tías. Y sus tías. O sea, en este caso, digamos que es un hogar monoparental en donde usted vive con su papá, pero igualmente usted tiene una relación con su mamá a pesar de que no vive en el hogar, ¿sí? Sí. Listo, perfectamente. Entonces, muy bien, tiene clara la red primaria y la red secundaria. Yasmín, por favor, ¿cuál es su red primaria y su red secundaria? Pues, profe, mi red primaria sería como mi hija, mi esposo y mis cuñados que con ellos comparto. Pero pregunta, ¿sus cuñados viven bajo el mismo techo? Sí, señor. Ah, listo, perfecto, Ellos dos. perfecto. Sí, una característica para considerarlo red primaria es que vivan bajo el mismo techo, ¿no? Entonces, en este caso, si los cuñados viven bajo el mismo techo, sí, hacen parte de la red primaria. ¿Y su red secundaria, Yasmín? Mi madre, o sea, mi mamá, digo, perdón, mi mami. Esa, exactamente. ¿Por qué? Porque Yasmín ya tiene un hogar conformado. Entonces, al hecho de tener un hogar conformado, esa viene siendo su red primaria. John, por favor, ¿cuál es su red primaria y su red secundaria? Profe, qué pena, él está escuchando la clase, pero él está en una llamada con el doctor de la cirugía. Ah, ya, listo, tranquila. Valentina, porfa, ¿nos comenta su red primaria y su red secundaria? Mi red primaria serían mis papás y mis hermanos. Sí. Y mi primo. Y mi red secundaria sería mi tía y mis otros primitos. Ajá, muy bien. ¿Quiénes de los aquí presentes tienen novio o novia? Yo, profe. Muy bien, el profesor Milton tiene novia, le voy a decir a su esposa, ¿no? No, porque entonces se me daña la red primaria. ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? El profe, aparte del profesor Xiomara. Milton. Xiomara. Xiomara. Xiomara tiene novio. Muy bien. ¿Cómo se lleva usted con la familia de su novio? Bien, profe. Bien, entonces podríamos pensar que posiblemente también su novio y la familia de su novio podrían estar haciendo parte de su red secundaria. Sí, señora. La red secundaria no siempre tiene que ser familia. La red secundaria, como en el caso de Xiomara, perdón, ¿Xiomara es? Sí, señora. Sí, en el caso de Xiomara, que tiene novio y ese novio tiene una familia, también puede ser ese apoyo. Pueden ser los vecinos, pueden ser los compañeros de trabajo. Entonces, la red primaria son las personas que viven bajo mi mismo techo. Y la red secundaria son esas personas en las cuales yo me puedo apoyar en mi trabajo, en mi comunidad o en mi familia más extensa. Sí nos quedó claro entonces lo que tiene que ver con el apoyo social, ¿no? Entonces voy a ponerles un ejemplo. Resulta que en este caso, ¿quién es la persona que vive con la prima? ¿Quién es? Xiomara. Xiomara vive con la prima. Y resulta que Xiomara, a raíz de unas situaciones que se presenta con el esposo de la prima, pues empezaron a pelear, a tener conflictos, no se llevaban bien, había mala cara, el ambiente se puso pesado. Entonces llega la prima y le dice, mire Xiomara, ¿sabe qué? Yo no la puedo seguir teniendo acá porque está complicada la situación, pues mi esposo ya me dijo que o se va él o se va usted, y pues entiéndame, de todas maneras nosotros tenemos un hogar, entonces yo más bien le pido que busque para dónde irse. Pero resulta que Xiomara tampoco se lleva bien con sus papás. O sea, hace años no le habla a los papás, no se habla con los hermanos y resulta que la prima, que era la única persona que le brindaba su apoyo, le dijo, Xiomara, busque para dónde irse. Entonces, en este caso, ¿será que Xiomara tendrá motivos para preocuparse porque sabe que sus días están contados donde su prima? ¿O ella dirá, no, pues yo me voy y si es necesario, pues me quedo debajo de un árbol y no pasa nada? ¿Qué piensan ustedes en relación con esta situación? Es preocupante, profe. Es preocupante, exactamente. ¿Por qué? Porque ese apoyo social no es muy fuerte y no es muy amplio. En cambio, si por ejemplo,
yo tengo ese apoyo con mi prima me da la oportunidad de estar ahí, mi prima me apoya, me impulsa, uy, sí, Xiomara, eso es bueno que usted estudie, ese técnico profesional en seguridad ocupacional, mi prima me orienta, me da consejos, tengo buenas relaciones con mis padres, así no vivamos en la misma ciudad y así no nos veamos todos los días, mis padres me apoyan económicamente. Entonces, ¿cómo estará, digamos, esa parte psicosocial de Xiomara con esta segunda situación? Bien. Exacto, estaría bien, normal, sin problemas, sin inconveniente. Eso es lo que tiene que ver con el apoyo social. Cuando yo tengo un apoyo social adecuado en mis redes primarias y mis redes secundarias, pues claro, yo me voy a estresar, van a haber situaciones que me pueden generar estrés, pero no tanta angustia como cuando mis redes de apoyo no son fuertes o de repente no hay muy buenas relaciones. ¿Entendida la parte del apoyo social? Sí, señora. Listo, muy bien. Tenemos también dentro de los derivados de la organización el desarrollo de la carrera. Hay organizaciones que permiten el crecimiento dentro de la organización. Hay organizaciones donde la persona ingresa, por ejemplo, siendo el portero, siendo la secretaria, pero en la medida que va estudiando la persona, va, por ejemplo, ustedes entran como técnicos profesionales, pero resulta que ya después quieren hacer la profesionalización y una vez son profesionales hacen la especialización y la organización va viendo que ustedes son personas proactivas, son personas que quieren ir creciendo profesionalmente y les van dando la oportunidad que vayan ascendiendo en la organización. Cuando yo veo la posibilidad de que exista el desarrollo de carrera, en donde yo puedo ir aumentando de cargo, me van mejorando mi remuneración, pues eso hace como que yo haga todo mi trabajo con más empeño, con más compromiso, con más gana. Pero cuando yo veo que entré como secretaria y resulta que pasan 10 años y sigo estando en el mismo puesto y veo que hay vacantes, se abren vacantes, que yo estudié, hice una carrera, pero no me tienen en cuenta porque ponen al amigo del jefe, al familiar del jefe, a la amiguita del jefe. Entonces uno dice, bueno, pero aquí yo no tengo ninguna posibilidad de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa con esas organizaciones? O una de dos. Si el sueldo es muy bueno y la estabilidad es muy buena, así el cargo sea muy bajo, pues yo me resigno y me quedo. Y esto lo vemos mucho en el sector público. En el sector público vemos personas que tienen que son profesionales con especialización y maestría y son técnico 1, pero resulta que se ganan casi 3 millones. Entonces uno dice, no, bueno, no importa que no me reconozcan mis credenciales, mi parte educativa, pero es que yo en otra empresa no me voy a ir a ganar 3 millones. O tomo esa empresa como un escampadero. ¿Qué es un escampadero? ¿Quién me puede decir con qué se relaciona la palabra escampadero? Hay veces que busca algo mejor, profe. Exacto, es un lugar donde uno se ubica mientras pasa la situación que de repente no me deja moverme. Por ejemplo, Cuando llueve. como cuando llueve, exactamente, cuando llueve, ¿yo qué hago? Pues espero a que pase la lluvia y una vez pasa la lluvia, entonces ahí sí sigo mi camino. Eso mismo pasa con estas organizaciones. Mientras logro conseguir otro lugar en donde poder ubicarme, pues estoy ahí. Una vez logre irme para otro lado, inmediatamente continúo mi camino. Y la interacción familia-trabajo, aquí en esta parte, muchas veces genera mayor tensión, mayor estrés, porque resulta que mi trabajo es demasiado exigente. Me exige que tengo que estar más horas para las cuales fui contratado o contratada. Me exige que no tengo tiempo para poder
desarrollar labores, actividades sociales, compartir con mi familia, y esto hace pues que exista un resentimiento por parte de la familia. Por ejemplo, para los que tienen niños pequeños, a veces ocurre que piensan, no, es que él está pequeñito, él no entiende, y entonces yo le prometo que el domingo vamos a ir al parque, pero resulta que el viernes me pusieron un trabajo que tengo que presentar el lunes a las 8 de la mañana, entonces la ida al parque quedó para después, la ida a piscina quedó para después, la ida a cine quedó para después, y esos niños que están pequeñitos van a llegar a ser adolescentes, y son esos adolescentes resentidos, problemáticos, conflictivos. ¿Por qué? Porque crecieron en un ambiente en donde cada vez que les prometían algo, no les cumplían. Y aquí en esta parte, muchas veces nosotros las mujeres llegamos a tener como esos conflictos en donde yo quiero un crecimiento profesional, pues si yo estoy estudiando es precisamente para un crecimiento profesional, para tener una mejor calidad de vida, para mí, para mi familia, pero tengo unos niños que si me exigen tiempo, me demandan tiempo, entonces en este caso tengo que poner como un alto y ¿qué hago? ¿Sigo mis sueños profesionales, pero sabiendo que tengo que sacrificar mi familia? ¿O le dedico tiempo a mi familia, pero sabiendo que tengo que sacrificar mis sueños profesionales? Entonces aquí en esta parte se presenta una disyuntiva en donde entro como a conflictuar entre lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, pero también mis responsabilidades como padre o como madre. Bueno, y también tenemos los derivados de las condiciones de puesto de trabajo. Entonces tenemos el contenido, que son las competencias que se requieren para que una persona pueda desarrollar una labor, un cargo, y también la integración que yo tengo como individuo con el resto de la organización. La autonomía es el grado en que se permite tener cierta capacidad de tomar decisiones. Hay trabajos, hay cargos que sí permiten tener cierta autonomía. Hay cargos que no permiten ningún tipo de autonomía. Por ejemplo, hay empresas en donde para las personas que trabajan en call center les dan hasta un guión de lo que deben decir y cómo deben responder. Y prohibido salirse de ese guión. Mientras que hay organizaciones donde sí delegan algún tipo de responsabilidad, pues para que las personas puedan ser autónomas. Y tenemos la carga de trabajo con las demandas físicas y psicológicas. Las demandas físicas es toda la exigencia física que desarrolla la persona producto de su trabajo. Levantamiento de cargas, movimientos repetitivos, sobreesfuerzos, y las demandas psicológicas ya es toda la parte mental que la persona tiene como desgaste. Entonces, por ejemplo, una persona que levanta bultos en la plaza de mercado, ¿tiene más demanda física o demanda psicológica? ¿Qué dicen ustedes? Sí, exactamente. Existe una mayor demanda física. Una persona que atiende público, ¿tiene mayor demanda física o demanda psicológica? Psicológica. Exactamente. Puede ser que su demanda física sea muy mínima porque está todo el día sentado, pero toda la carga mental que recibe del que llega de mal genio, del que llega de buen genio, el que llega deprimido, el que llega gritando, es bastante elevada. Eso es lo que tiene que ver con las demandas físicas y las demandas psicológicas. Tenemos también los tiempos de trabajo. No es lo mismo trabajar de lunes a viernes de 8 a 5, que sabiendo que allá a las 4:50 puedo estar acicalándome, agarrando mi bolso para irme a las 5 en punto, a estar trabajando en una empresa en donde un día, si estoy de buena, salgo a las 6, pero posiblemente puedo salir a las 8 de la noche, 9 de la noche, porque hay horario de entrada, pero no hay horario de salida. O en aquellos trabajos en donde trabajo por turnos. Esta semana me toca en la noche, la otra semana en la mañana, fin de semana, los ritmos de trabajo, por ejemplo, como vimos en la película, todo el día apretando tuercas. ¿Alguien va a decir algo?
No, profe. Ah, bueno. Todo el día apretando tuercas a personas que tienen que hacer una cosa, otra, contestar el teléfono, llevar el café, hacer el informe, estar en la reunión, tomar las notas, hacer el acta. Entonces es muy diferente, ¿no? Y el ambiente físico, las condiciones físicas, no es lo mismo trabajar en una oficina a trabajar, por ejemplo, en la calle. Los carros que pitan, la persona que grita, el ruido de las herramientas, las condiciones espaciogeográficas. No es lo mismo trabajar en una ciudad en donde, por ejemplo, yo tengo mi lugar de trabajo a media hora o a 15 minutos, a trabajar en una ciudad en donde tengo mi lugar de trabajo a 2 horas. Eso también genera unos factores de riesgo psicosociales. Y el diseño de puesto de lugar de trabajo. No es lo mismo tener este puesto donde vemos a nuestro trabajador con una silla ergonómica, con un teclado, con un buen espacio en su puesto de trabajo, su computador, a tener un puesto de trabajo en donde a duras penas tiene espacio para poner el computador, no tengo espacio para poner documentos y la silla es rimas, de esas de plástico. Entonces, es muy diferente pues el diseño de puesto de trabajo y esto me puede también ayudar a que se presenten factores de riesgo psicosocial. Entonces, todas estas situaciones, por ejemplo, como una comunicación ineficaz, por ejemplo, como los estilos de mando, por ejemplo, como las relaciones interpersonales, pues también tiene influencia en que yo me pueda presentar situaciones que me van a generar factores de riesgo psicosociales. Dentro de los tipos de fatiga encontramos 2 tipos de fatiga. Tenemos la fatiga normal o temporal y la fatiga crónica. La fatiga normal o temporal es aquella fatiga que todos hemos vivido en nuestra vida. Todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido fatigados o, como diríamos coloquialmente, mamados, cansados, ¿no? Es normal que lo sintamos. Pregunta, ¿en qué situación que ustedes hayan vivido han tenido algún tipo de fatiga temporal? ¿Qué quedó? A ver. Perdóname. Pero En el trabajo. En el trabajo, pero específicamente en una situación. Cuando hacía ejercicio en educación física. ¿Cuándo qué, perdón? ¿Cuándo qué? Cuando hacía ejercicio en educación física, profe. Cuando hacía ejercicio en educación física. Cuando hay harto trabajo. Se sentía cansada, los músculos como tensionados. Muy bien. Cuando había mucho trabajo, ¿quién dijo eso? Yo, profe. ¿Quién es yo? John. Ah, John. Pero dígame algo específico de cuando había mucho trabajo, una situación específica. Las horas extensas. ¿Cómo? Las horas extensas. ¿Las qué? Horas extensas. ¿Las horas extras? Extensas. Ah, las horas extensas. ¿Pero por qué se extendían las horas? ¿Haciendo qué? Pues porque había mucho trabajo. Cuando hay que entregar. Pero, o sea, ¿cuál era el trabajo que realizaban? Sí. Profe, un ejemplo A sería ver. una mesera cuando se congestiona el lugar. ¿Cómo? No le entiendo. ¿Qué? Un ejemplo sería una mesera cuando se congestiona el lugar, llega mucha gente. Listo, muy bien. Entonces resulta que, digamos, estamos en la hora pico, ¿no? Y normalmente hay 10 clientes, pero en las horas pico se sube a 50 clientes. ¿Qué ocurre con esa mesera? Cuéntenos. ¿Qué tiene que atender? Pero ahí afecta un poco más, es como el desespero, el estrés. Digamos, yo fui en mis años, hace algunos años atrás, mesera, y es como el estrés, la impotencia cuando uno tiene tanta gente y todos piden eso al tiempo. Y todos piden al tiempo, muy bien. Exacto, se siente estresada, desesperada, cansada, le duele la cabeza, hasta se pone de mal genio, ¿sí o no? Sí, señora. Pero ¿qué pasa cuando usted atiende a esos 50 clientes y ya se han ido? Pues uno queda agotado. Queda agotado, listo, perfectamente, queda agotado. Exacto, pero entonces usted se va para su casa, se acuesta a dormir, ¿y cómo se levanta el otro día? Dolorido. No se quiere levantar. Desanimado.
No, si se levanta desanimado, ahí sí ya no es una fatiga temporal. La fatiga temporal se caracteriza porque, ¿qué pasa? durante el ¿Qué día. dice aquí al final? ¿Qué dice aquí al final? ¿Qué dice? Desaparece tras un descanso adecuado. Exactamente. Si esa mesera que atendió ese día, esos 50 clientes, va y descansa, al otro día tiene que amanecer bien, relajada, descansada. Si no amanece descansada, si sigue así con ese cansancio, que es que me duele las piernas, me duele la espalda, que no pude dormir bien, ya no es una fatiga temporal. Porque la fatiga temporal pasa después que yo he logrado descansar. Por ejemplo, recuerden ustedes cuando estaban en el colegio, ¿cómo se sentían en la semana de parciales? Estresados, ¿verdad? Cansados, agotados. Pero cuando ya sabían que llegó el viernes y presentaron el último parcial y ya salían en la tarde del colegio, ¿cómo se sentían después? Relajados. Relajados, ay, liberados. Me vaya bien o me vaya mal, pero ya salí de eso. Exactamente. ¿Y cómo se levantaban el sábado? Descansados, relajados, ya no están. ¿Ya? Relajados, sí, bien, normal. Eso es lo que tiene que ver, o así es, se maneja la fatiga temporal. Es normal que yo me sienta cansado, estresado, abrumado, pero cuando descanso, tengo un descanso adecuado, pues ya, toda esa fatiga desaparece. Cosa diferente con la fatiga crónica. La fatiga crónica no desaparece detrás de un descanso prolongado. Por ejemplo, si esa mesera, vamos a suponer que esa mesera tiene esas situaciones de horas picos solamente los fines de semana, pero entre semana es normal, 10 clientes, 15 clientes, entonces digamos que es manejable. El problema es si esos 50 clientes se presentan de domingo a domingo. Ahí sí ya no vamos a tener una fatiga temporal, sino vamos a tener es una fatiga crónica. Y esa fatiga crónica no desaparece después de un descanso prolongado. O sea, así yo duerma, así yo descanse, así no escuche música, así apague todas las luces, así no haya ni un zancudo que me despierte, me levanto cansado. Me levanto con dolor de espalda, con dolor de piernas, con dolor de cabeza. Me genera irritabilidad, me genera mal genio. Cuando a mí me ocurre todo eso, preocúpese. ¿Por qué? Porque es una fatiga crónica y yo ya empiezo a tener cambios en mi comportamiento y en mi carácter. Y así descanse lo que descanse, no me voy a recuperar. Cuando yo tengo algún tipo de fatiga crónica, que ya es muy crónica, a veces tienen que inducirme al sueño. ¿Y qué es eso? Resulta que me internan en una clínica de reposo, en una clínica psiquiátrica, y me ponen a dormir. Literalmente a dormir. ¿Cuántos días? 3 días, 5 días, una semana, dependiendo de qué tan fatigado esté. ¿Con qué fin? Con el fin de que el cuerpo se recomponga. Por eso es que las personas, pues no sé si ustedes han escuchado de personas que sufren traumas cráneoencefálicos, los inducen a coma. ¿Sí han escuchado? Sí, señora. Exactamente. ¿Y por qué los inducen al coma? Para que precisamente el cuerpo automáticamente se vaya regenerando. ¿Ven? Lo mismo ocurre cuando la persona tiene una fatiga crónica, que hace muchas cosas, no tiene tiempo para descansar, no tiene tiempo para poder recuperarse, las inducen al sueño. Y posteriormente de eso, pues ya se requiere algún tipo de terapia. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo una fatiga crónica, empiezo a generar lo que se llama el estrés laboral. Y el estrés laboral, hay dos tipos de estrés.
un estrés positivo que se llama eustrés y un estrés negativo que se llama distrés. El estrés positivo es aquel estrés que no todos hemos experimentado en nuestra vida. Por ejemplo, ¿quién fue la que me dijo que tenía novio? ¿Xiomara? Xiomara. Pregunta, Xiomara. ¿Cómo se sintió usted el primer día que fue a conocer a sus suegros? Bien. Bien, normal. ¿No le he dicho allí? No. ¿No le dio sustico? No. Ah, bueno. Ahí porque sí. ya había hablado con ellos por teléfono, ya. Ah, bueno. ¿Cómo se sintió la primera vez que habló por teléfono? Ah, pues esa vez sí, un poquito así como nervios, pero no. Y es que es como, mi suegra es muy relajada, o sea, es muy descomplicada, entonces. Bueno. Es chévere. Ah, bueno, perfecto. No son esas suegras que, mejor dicho, lo miran a uno de arriba abajo. La escanean primero. El Muy bien. Miren que así haya sido algo muy cortico, muy pequeño que Xiomara haya vivido. Xiomara, al momento en que tuvo que empezar a hablar con sus suegros, le dio cierto susto. Eso es el eustrés. Son esas situaciones que nosotros vivimos que nos pueden generar algún tipo de tensión. Por ejemplo, ¿cómo se han sentido para las personas que ya están trabajando? ¿Cómo se sintieron en su primer día de trabajo, en su primer trabajo? ¿Quién nos quiere compartir? Con susto. Con susto. Con nervios. Exacto. Y es normal. Es normal que nos dé como ese susto, ese hormigueo, esa tensión. ¿Cómo me irá a ir? ¿Será que lo iré a hacer bien? ¿Será que lo iré a hacer mal? ¿Que no la vaya a embarrar? Eso es normal. Pero una vez vivo esa situación, una vez he podido evidenciar de que esto no me quedó grande, que yo soy capaz, entonces, ¿qué pasa? Pues que ya adquiero experiencia y estoy listo para otras situaciones. Eso es lo que se llama el eustrés. Pero, ¿qué pasa cuando se vive una serie de situaciones que no permite que las demandas que yo tengo pueda hacer, que las demandas que se me presentan le pueda hacer frente con los recursos que yo tengo? Entonces, acá para que podamos entender mejor, en los tipos de estrés que se presentan de dos maneras. Uno es el eustrés, que es cuando las demandas son menores a los recursos que yo poseo como individuo. Y el distrés es cuando las demandas son mayores a los recursos que yo poseo. Entonces, era lo que les decía, el primer día de trabajo, el ir a conocer los suegros, por ejemplo, cuando voy a tener mi primer hijo, cuando empiezo una nueva relación. Todo esto me genera susto, angustia, nerviosismo, pero una vez lo enfrento, veo que soy capaz, que mis habilidades me permitieron poderle hacer frente y me siento con mayor seguridad y mayor experiencia. El problema es el distrés. Es cuando tengo mucha demanda, pero los recursos con los que cuento no son lo suficiente para poder hacer frente a esa demanda. Ejemplo, madre soltera con 3 hijos, el padre biológico no le apoya ni económicamente ni afectivamente. En el lugar de trabajo gana el salario mínimo y tiene un jefe que la grita todo el día. ¿Cómo creen ustedes que estará esa persona? Mal. Mal, exactamente. Al borde de la locura. Al borde de la locura, exactamente. ¿Por qué? Porque es que las demandas, o sea, ella no puede decir, no, yo salgo del trabajo y ya, me quité ese jefe, ya, salí a descansar. No, en la casa la esperan los 3 niños que tienen hambre, que tiene que ayudarles a hacer las tareas, que tiene que revisarles el uniforme para el otro día, que los cuadernos estén listos, que tiene que llegar a preparar la comida del otro día. Y se está acostando a las 11 de la noche y se está levantando a las 4 de la mañana. Entonces,
Eso es lo que tiene que ver con el distrés. Y dentro del distrés, pues es cuando ya las demandas son muchos mayores y pues yo no tengo todos los medios para poderla enfrentar. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? A que en la carga mental se puede evaluar de dos maneras. Uno, con la carga objetiva, que se llama contrainte mental, y el otro es la carga objetiva, que es el astreinte mental. En la carga objetiva, pues son todas esas condiciones que se requieren para desarrollar una labor. Ejemplo, ¿qué se requiere de ustedes que realicen como salubristas, como técnicos profesionales en seguridad y salud en el trabajo, en un lugar de trabajo? ¿Qué se requiere? ¿Qué creen ustedes que se requiere que ustedes hagan en una empresa como técnicos profesionales en seguridad y salud en el trabajo? Que tengan actitud. Que tengan actitud. La actitud tiene relación con la carga subjetiva, que es lo que tiene que ver con la parte individual. Entonces, la actitud vamos a dejarla un poquito de lado. ¿Cuáles creen ustedes que sería su carga objetiva? O sea, las labores que ustedes tendrían que desarrollar en la organización. Velar y cuidar la salud de los trabajadores. Cuidar la salud de los trabajadores, pero ¿cómo la cuidaría? ¿Haciendo qué? Quedar mal. ¿Cómo? Pues analizando uno de que los trabajadores no tengan como los peligros, digamos, ahí, o sea, si Ajá, están muy bien, entonces. y Como unos planes. Perfecto, entonces uno sería diseñar la matriz de peligros y de riesgos. Listo, esto tiene que ver con carga objetiva. ¿Qué más? ¿Qué más tendrían que elaborar o qué más tendrían que hacer? Realizando las pausas activas, las charlas. Realizar las pausas activas, muy bien. Las charlas, o de repente, si no pueden hacer las charlas, al menos coordinar las charlas. También tiene que ver con la carga objetiva. ¿Qué más? Integraciones grupales también. Desarrollar actividades que conlleven a integraciones grupales, muy bien. ¿Qué más? Por ejemplo, el diseño del sistema de gestión en caso tal de que la empresa, o sea, las características de la empresa lo permitan. Todo eso tendría que ver con la carga objetiva. Ahora sí, la carga subjetiva o astreinte mental. Entonces ya dijo alguien que tenga buena actitud. Esa es una. ¿Qué más? Que sea líder. Que sea líder, exacto. ¿Qué más? Responsable. ¿Qué qué? Que sea responsable. Que sea responsable, que tenga Que responsabilidad. ame lo que está haciendo. ¿Qué qué? Que ame lo que está haciendo. Que le guste, le apasione, que ame lo que está haciendo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Será que nos sirve una persona tímida? No, tiene que ser muy expresivo. Exactamente, que sea expresivo, que sea orador, que arrastre con lo que dice. Que no se deje ganar de los nervios. Que no se deje ganar de los nervios. Ustedes se imaginan un salubrista así todo nervioso, así todo, ¡ay! No, se lo comen. Exactamente. Entonces nos queda claro la diferencia entre carga objetiva y carga subjetiva, ¿sí? Sí, la señora. carga objetiva es lo específico del cargo y la carga subjetiva es lo específico del individuo, de la persona. Exactamente. Entonces, con todo esto, ahora sí vamos a ver brevemente lo que tiene que ver con la parte legal, ¿no? Porque pues algo que me dijo el profesor Milton, pues obviamente también hay que meter toda esa normatividad. Yo les había hablado de la resolución 2646 de 2008. Esta resolución es la que establece la batería de riesgos psicosociales. Esa batería de riesgos psicosociales aplica para todas las organizaciones, independientemente que sea privada, pública, cooperada, en misión, SAS, como sea, aplica para todas las organizaciones.
La batería de riesgos psicosociales es una batería que se hace en la organización para mirar precisamente cómo están los factores de riesgo psicosocial en la organización. La batería de riesgos psicosociales se compone de 4 partes. Tenemos la forma A, la forma B, extralaboral y estrés. En la forma A va dirigida a personas que no tienen personal a cargo, técnicos, tecnólogos, operarios, en donde le hacen una serie de preguntas y dan unas opciones de respuesta que dicen siempre, casi siempre, a veces y nunca. En la forma B va dirigida a trabajadores que sí tienen personal a cargo, profesionales, directivos, coordinadores de área, etc. La forma extralaboral es la que busca revisar cómo está esos aspectos extralaborales, pero que me pueden afectar la parte psicosocial. Ejemplo, tiempo que invierte para trasladarse del trabajo a la casa. Las relaciones intrafamiliares, la vivienda que tiene. No es lo mismo tener una vivienda propia a vivir en arriendo. Y en el último, que es el manejo del estrés, hacen una serie de preguntas que van orientadas sobre cómo los trabajadores le dan manejo al estrés. ¿Quién puede desarrollar una batería de riesgo psicosocial? Solamente la puede aplicar un psicólogo, sí, muy bien. Un especialista. Un profesional en salud y seguridad del trabajo. No, un profesional en seguridad y salud en el trabajo no puede aplicar una batería de riesgo psicosocial. Ni siquiera yo lo puedo aplicar. Yo tengo mi pregrado, especialista, magíster, haciendo el doctorado en psicología y yo no lo puedo aplicar. ¿Por qué? Solamente puede ser psicólogo, profesional de psicología, especialista en salud ocupacional o profesional en psicología con un curso de 100 horas en batería de riesgo psicosocial. De resto, nadie, absolutamente nadie. Puede ser médico, abogado, profesional en seguridad y salud en el trabajo, ingeniero, no puede aplicarlo. Solamente un profesional en psicología. O sea, esta parte sí está muy restringida. Ustedes tampoco la podrían aplicar. O sea, digamos que aplicarla como aplicarla, cualquiera la puede aplicar. Lo que no podrían es analizarla. Solamente puede ser un psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo o un psicólogo con un curso de 100 horas en batería de riesgo psicosocial. ¿Y esto a qué nos lleva? A que a que nos va a dar unos resultados. Entonces, ¿qué pasa con esos resultados? Si los resultados dan entre alto y muy alto, se requiere que se haga un factor de riesgo, un sistema de vigilancia epidemiológica en factores de riesgo psicosociales. Y si el resultado da entre medio, bajo y muy bajo, entonces ya se requiere un programa de vigilancia epidemiológica en factores de riesgo psicosociales. ¿Cuál es la diferencia entre programa y sistema? Que el sistema es mucho más amplio, se requiere mucho más recursos y adicionalmente trae muchas más actividades. El programa de vigilancia epidemiológica es algo más básico, digamos que lo que se busca es como que se mantenga esa situación que se está presentando, que es positiva. Entonces, que se hagan, por ejemplo, capacitaciones o charlas o actividades de integración, mientras que en el sistema de vigilancia epidemiológica requiere charlas, actividades de integración, actividades de relajación, todo el seguimiento, estudios adicionales como estudio de clima laboral, se requiere también algún tipo de terapias adicionales. Entonces, en el sistema de vigilancia epidemiológica es mucho mayor. Unido a esta resolución 2646 de 2008,
Tenemos la otra que es la resolución 2404-2019. ¿Qué es importante resaltar de acá? Resulta que esta resolución 2404 establece unas guías y protocolos para la promoción e intervención de los factores psicosociales y los efectos en la población trabajadora. Estos protocolos vienen enfocados de acuerdo al sector económico. Entonces tenemos protocolos para sector transporte, sector educativo, sector administración, sector defensa, sector salud y asistencia social, sector financiero, y también tenemos protocolos específicos para unas situaciones. Entonces tenemos protocolo de prevención y actuación del burnout, que es el síndrome del quemado, prevención y actuación de depresión, estrés postraumático, estrés agudo, acoso laboral y actuación en situaciones de duelo. En este caso, ustedes pues por su nivel académico, que en este caso es técnico profesional, ustedes no tienen como esa, digamos, ese permiso, por decirlo así, su licencia, la licencia que ustedes van a sacar cuando ustedes ya se gradúen, no les va a dar este alcance para que ustedes puedan implementar estos protocolos, ni para que puedan aplicar la batería de riesgo psicosocial. Pero sí es bueno y sí es pertinente que si pudiesen ingresar a esta página del Consejo Colombiano de Seguridad y puedan mirar, así como para que se vayan empapando y vayan conociendo cuáles son estos protocolos, para que si algún día ustedes están trabajando y ustedes les hablan algo de eso, ¿qué es eso de los protocolos de riesgo psicosocial? ¿Eso a qué se refiere? Por lo menos ustedes tengan una idea de qué contestarle a su jefe. Entonces la invitación es para que puedan ingresar a esta página, ver estos protocolos, pero también que puedan evidenciar cuál es la batería de riesgo psicosocial. Esto con el fin de que ustedes pues vayan teniendo un mayor conocimiento y sepan a qué hace referencia tanto los protocolos como la batería de riesgo psicosocial. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud, comentario? No, profe, ninguna. ¿Quedó todo claro del tema? Todo clarito. Ah, bueno, me alegro mucho. Entonces, ya de mi parte, pues esto es todo por el día de hoy. Me había comentado el profesor Milton que pues tenía que terminar la clase un poco antes por pues unos compromisos administrativos con la universidad. Entonces, de mi parte, pues ya me queda simplemente agradecerles toda su atención, pues toda la participación que tuvieron el día de hoy. Espero pues que este tema haya sido ameno, agradable para ustedes y que tengan muy en cuenta los factores de riesgo psicosociales. Infortunadamente solamente lo vemos evidenciado cuando la persona ya está somatizando y está somatizando por medio de algo que se llama el aparato de choque. El aparato de choque es el sistema que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, que es el primero que empieza a evidenciar toda esa acumulación de ese estrés que se está presentando. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a sentir palpitaciones, como que me fuera a dar un ataque al corazón, ¿cuál sería el aparato de choque, o sea, el sistema que se está viendo afectado? ¿Cuál creen ustedes? ¿Nervioso? El nervioso. Digamos que tiene más relación con el corazón. ¿Cuál sería? El cardiovascular. Exactamente, el cardiovascular. Me hacen un electrocardiograma, me hacen ecograma y todo es normal, pero yo siento palpitaciones, siento taquicardia, siento que se me va a salir el pecho. Entonces, ahí mi aparato de choque es el sistema cardiovascular. Cuando yo no puedo dormir bien,
cuando sufro, digamos, se me alteran los nervios, cuando empiezo a tener irritabilidad o cuando me empiezo a deprimir, ¿cuál es mi aparato de choque? El nervioso. El sistema nervioso central, exactamente. Cuando yo empiezo a comer mucho y de repente me dan ganas de vomitar lo que como, o cuando pierdo las ganas de comer, siento inapetencia, veo la comida y me dan ganas de vomitar, ¿cuál es mi aparato de choque? El digestivo. Exactamente. El sistema gastrointestinal o digestivo. Claro, Exacto. Entonces, miren que cuando yo empiezo a somatizar, porque ¿cómo se sabe cuando se está somatizando? Los síntomas son muy reales, porque la persona no se lo está inventando, pero cuando se empiezan a hacer los exámenes, todo es normal. Y ahí es cuando uno empieza a sospechar, esta persona está viviendo unos niveles de estrés tan elevados que ya el cuerpo está pidiendo a gritos ayuda. ¿Y cómo pide a gritos ayuda? Por medio de este aparato de choque. Entonces la invitación es, tengan muy en cuenta que los factores de riesgo psicosociales, a pesar de que son invisibles, las secuelas son bastante enormes. Y es algo que no se debe dejar de lado. Por el hecho de que no los podamos ver, no los podamos sentir, no los podamos visualizar, no quiere decir que no estén. Entonces, eso es todo por hoy. Muchas gracias y pues gracias por su atención y por la invitación realizada, profesor Mito. Gracias, profe. Muy amable. Gracias, profe. Gracias a todos y todas. Hasta luego. Bueno, profe, que esté bien. Igualmente. Le Gracias. agradece Carmen ahí por el interno, doctora, muchas gracias. Doctora, muchas gracias. De verdad que la clase de hoy, pues, muy ilustrativa, sobre todo, muy a la parte concreta. Aprendimos, de verdad, aprendimos muchos conceptos importantes para el ejercicio de nuestra actividad. Conceptos que nosotros no habíamos tocado en cuanto a la materia, porque pues desafortunadamente la materia que yo estoy viendo es el marco legal en donde se sustentan legalmente todas estas normas y todos estos sistemas. Pero importantísimo para nosotros, aprendimos, de verdad que aprendimos ya cuando vayamos a ver en concreto estas materias, ya tenemos el conocimiento suficiente y ya nosotros sabemos de qué nos están hablando y ya no vamos a estar tan perdidos, porque así no nos aprendamos el artículo, la resolución, la fecha del decreto, al menos tenemos el concepto claro y al menos sabemos cómo vamos a estar trabajando. Les agradezco la participación en la clase. Veo que hay unos que participan muy activamente, veo que hay otros que no participan, que están muy callados, que están temerosos todavía. Y nos decía la doctora, la actitud del salubrista ocupacional es importante, porque un salubrista así como que no, como que le da miedo hablar, como que le siente miedo, no, porque es que el salubrista ocupacional en la empresa es líder, es el que va a imponer autoridad, y si usted no tiene autoridad, pues nadie le va a hacer caso, nadie le va a acatar sus disposiciones ni sus órdenes, o sea, tenemos que ponernos las pilas y ponernos un poquitico serios. Es mejor ponerse colorado un momentico y no pálido toda la vida. ¿Oyeron, muchachos? Sí, señor. Mañana nos vemos en la clase. Mañana hay salvavidas para aquellos que han estado muy callados. Veo que hoy participaron activamente John, muy activamente Carmen Cecilia, participó Xiomara, participó Juliana y otras dos personas ahí que participaron, pero los demás han estado así como muy callados. Carlos Franco no lo escuché en toda la clase. En fin, hay unos personajes que mañana le lanzamos un salvavidas para que suban la nota y el concepto, como estas notas son aprobó o no aprobó, entonces para que subamos ese concepto. Nos veremos mañana, muchachos. Bueno, profe. Bueno, profe. Muchas gracias por todo. Gracias. Xiomara se cuida esa gripa, yo. Ah, no, es rinitis.
Sí, sí, señor. Listo. Pero yo tomo mucho naranja. Listo. La hermana Carmen ya puede salir del oratorio porque no pudo hablar hoy porque a lo mejor estaban en recogimiento. Muchas felicidades para todos. No, profe, es que no le sirve el micrófono a Carmen. Ah, no le sirve el micrófono a Carmen. Carmen, Sí, señor. cuando nos veamos allá en la universidad, le prometo que le voy a regalar uno que le sirva, ¿yo? Listo, juiciosos. Un abrazo para todos. Bueno, profe. Y mucha felicidad. Chao, muchachos. Gracias, profe.